de esto, ¿vale? Que nos dice que el PSOE se ahoga en el bucle infinito de la amnistía, preso de la desesperación. Los socialistas llevan 6 meses encadenados a la tramitación de la norma y lo que les queda de momento asumen que necesitarán una prórroga hasta el 7 de marzo para tratar de convencer a Junts. Yolanda Díaz terminó la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes contrariada. Se suponía que la subida del salario mínimo interprofesional a 1.134 euros en 14 pagas debía ser el gran tema de la jornada, o eso quería el gobierno. Pero es que da igual. El problema es ese. El problema es que tú puedes intentar fijar la agenda de la manera que tú quieras y tal, ¿no? Y de hecho le están diciendo a la gente, ¿pero a ti en qué te afecta la amnistía? A ti no, a ti lo que te afecta es el salario mínimo, es el tal. Se lo come todo, tío. Es algo tan excepcional. Es algo que es la primera vez que se da en España en democracia. Es algo tan absolutamente excepcional. Está tan claro, es tan, ¿cómo deciros? Es tan mezquino. Está tan claro que tú estás cediendo a un chantaje, que estás haciendo algo que no quieres, que no te beneficia, que no beneficia al conjunto de los españoles, solo porque necesitas los 7 votos de Junts. Vale, está tan claro que eso se come cualquier otra cosa que hagas. Vamos a ver, vamos a olvidarnos de si la amnistía es constitucional o no. Olvidémonos de eso. Vamos a olvidarnos de si en Europa la van a aceptar o no. Vamos a olvidarnos de si Puigdemont ha cometido un delito de terrorismo o no. Que todas esas cosas son enormemente graves, son gravísimas, pero vamos a olvidarnos de todo eso y pensemos solo en por qué se presenta la ley de amnistía. Se presenta porque estás cediendo a un chantaje de que necesitas esos puñeteros 7 votos para ser presidente. Nada más. O sea, es tan simple como eso. Estás pactando con la extrema derecha catalanista. Cediendo a cada chantaje que te imponen porque es la única manera que tú seas presidente del gobierno. Entonces, si quitamos ya el que sea legal o ilegal, constitucional o inconstitucional, justo o injusto, el motivo por el que lo haces también es espúreo. Es que el motivo también es espúreo. Estás cediendo parte de la soberanía del país por tu interés personal, tío. Esto no entra dentro de los requisitos del tipo penal, pero sería lo más parecido a un cohecho que hay en la vida, joder. O sea, es tan simple como eso. Y ahora lo pueden vestir como les dé la gana. Vale, lo pueden vestir como les dé la puñetera gana, pero el resumen es ese. El resumen es que estás cediendo a un chantaje y eso la gente lo detecta y eso la gente le tira al orgullo. Es decir, oye, que no, que España no cede a chantajes, ¿qué cojones? Vale, es tan simple como eso, tío. Entonces, claro, dices, hostia, pero joder, hemos subido el salario mínimo y sin embargo la gente habla de la amnistía. ¿Y de qué va a hablar? Si es algo tan... Y eso uno. O sea, ya que vamos a eso, a lo de los 7 votos y tal. Pero es que además es anticonstitucional. Y además va en contra de la legislación europea. Y además es una ley singular para aplicar, para que no todos seamos iguales ante la ley. Y además se lo estás haciendo a gente que te dice que lo volverá a hacer. Y además. Es que hay 20 cosas que se pueden decir de esto. Entonces te extraña, joder, es que la gente está con la amnistía, es que no puedes entrar, es que en el momento en que cediste a eso, o sea, ya sabías lo que te tocaba y lo que queda, porque es que aún encima esta gente, tío, tiene que ganar en Cataluña. Ellos tienen que ganar las elecciones en Cataluña. Y como tienen que ganar las elecciones, tienen que asfixiarte todo lo que puedan y más. Y tienen que demostrar que te asfixian. Tienen que hacerlo públicamente. O sea, no solo te tienen que humillar, lo tienen que hacer públicamente y que se vea, y que su electorado vea que te están humillando públicamente. Esto para el PSOE es brutal y para Sumar es brutal, porque Sumar aún encima, que ellos van de izquierda pura y sin complejos y no sé qué y tal, ahora con la coña o sea, pactando con la extrema derecha, tío, y cediéndole la inmigración a la extrema derecha, pues ya me contarás, ¿no?
En fin, y se sorprenderán de que pase esto, ¿no? Hoy España es un país mejor, proclamó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Sin embargo, todos sus esfuerzos fueron en vano. Llegó el turno de las preguntas y la ley de amnistía volvió a eclipsar todo lo demás. Ya no digamos cuando en los compases finales de la comparecencia de María Jesús Montero, Pilar Alegría y la propia Díaz, en la Moncloa saltó a la noticia de que la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo respaldaba por abrumadora mayoría el procesamiento de Carles Puigdemont por terrorismo. Claro, es que tienes a todo Dios, hasta los fiscales los tienes en contra, tío, asúmelo. Que te estás equivocando tú, que no es todo el mundo menos tú. Un día después, Alberto Núñez Feijóo recriminó a Pedro Sánchez en la primera sesión de control al gobierno en el Congreso del año. Lleva 6 meses dedicado en cuerpo y alma a una sola cuestión: la amnistía. No le faltaba razón, el Ejecutivo y todo el PSOE han pasado el último medio año atrapados en el bucle infinito de la amnistía. En concreto, desde que el sábado 19 de agosto, 2 días después de la constitución de las Cortes, el país confirmó la intención del presidente con el siguiente titular: Sánchez asume que debe buscar un alivio penal al proceso. Alivio penal. Es que aún encima habéis utilizado todos los eufemismos que habéis podido y no ha colado ninguno, joder. No ha colado ninguno, porque no pueden colar. No pueden colar. En fin, y para su desgracia no hay visos de que este bucle vaya a terminar en todo este curso político. Más bien al contrario, en el supuesto de que la ley salga del Congreso en marzo, le esperan 2 meses de peregrinaje por el Senado y vuelta al Congreso. Su publicación en el BOE no será el fin de nada, sino el principio de otra fase. El turno de los jueces, que ya están plasmando en sus actos sus reticencias a esta ley, y de las instancias europeas. El turno de las cuestiones prejudiciales y también del Tribunal Constitucional, aunque la oposición tenga muy pocas esperanzas puestas en el Sanedrín de magistrados que preside Cándido Conde Pumpido. Es que ya al final hasta el Constitucional te va a decir: oye, macho, que no te puedo aprobar cualquier cosa, joder. Un año perdido, más en realidad, puesto que la gestión del gobierno entró en barrena en la pre-campaña de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023. Después vinieron las generales, seguidas de casi 4 meses con un gobierno en funciones hasta la investidura de Sánchez. Y de tener un gobierno en funciones, el país pasó a un gobierno de prestado. Por lo pronto, en el PSOE dan por hecho que no habrá acuerdo con Junts antes del 21 de febrero, que es cuando, en teoría, la Comisión de Justicia tendría que aprobar un nuevo dictamen de la proposición de ley orgánica de amnistía para después someterlo de nuevo a la votación en el Pleno. Dan por sentado que se verán obligados a pedir la prórroga hasta el 7 de marzo, puesto que Puigdemont está encastillado. Iremos a la prórroga y a los penaltis, vaticina con sorna una diputada catalana. Ahora estamos negociando las enmiendas de la amnistía, no nos queremos poner en otro escenario, insisten desde Junts, ante los cantos de sirena socialistas. Claro, porque le dicen: no, si reformamos la ley de enjuiciamiento criminal, reformamos tal. Es que tienes un problema, tío. Lo que ellos te piden, no te lo va a aceptar el Tribunal Constitucional, y si te lo acepta el Tribunal Constitucional, no te lo va a aceptar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y ellos te dicen: pues de aquí no me muevo. Y entonces tú tienes 2 opciones: o se lo das y te lo tumban en el Constitucional o en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con lo cual vas a quedar como el culo, ¿vale? O no se lo das y entonces se te acabó la legislatura. Es que no hay más. Y sigues con los presupuestos prorrogados un año y aguantas lo que sea, perdiendo todas las votaciones en el Congreso. Es que no hay otra, chicos, esto es lo que hay. Ministros y cuadros del partido se lamentan en privado de que así les resulta imposible hacer política, porque la amnistía lo llena todo. Lo dijo el titular de Transportes, Óscar Puente, hace un par de semanas. No hay otro tema en este país. Es aún peor. Además de no haber otro tema, intramuros preocupa la imagen de debilidad e inconsistencia que está dando el gobierno. El último tumbo ha rayado en el ridículo. El lunes Sánchez ofreció a Puigdemont desde la Sexta reformar la ley de enjuiciamiento criminal para cortar los tiempos de instrucción en las causas penales, aunque su partido pusiera el grito en el cielo cuando el que lo hizo fue Mariano Rajoy. Se trataba de mejorar la eficiencia de la justicia, se atrevió a justificar el presidente. El martes, la portavoz del gobierno repitió la consigna desde la sala de prensa de la Moncloa, a pesar de que en Junts ya andaban torciendo el gesto porque eso no le solucionaba nada. Y el miércoles el PSOE terminó de caerse con todo el equipo cuando la vicepresidenta Díaz afirmó que la reforma de la ley CRIM no va en la dirección correcta. En sumar, son más partidarios de cambiar la tipificación de los delitos de terrorismo en el Código Penal. A media mañana del miércoles, la Moncloa anunciaba que abortaban la misión. El tiro en el pie fue sonado. Es que si, vamos a ver, el problema que tienes si cambias la tipificación de los delitos de terrorismo en el Código Penal, lo sabemos todos. Es el solo sí es sí. Es que en vez de sacar violadores a la calle, saques a terroristas. Es que ese es el puto problema, joder. O sea, es que
De verdad. Mientras la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda se afanan a aparentar que aún hay tiempo y voluntad por parte de los socios, incluido Junts, para aprobar los presupuestos generales de 2024, cuando cada vez más señales indican que los presupuestos del 23 se mantendrán prorrogados todo este año, como poco. Ahora mismo no hay ningún grupo político que haya verbalizado que no habrá presupuesto. Seguimos en contacto con los grupos, incluido Junts. Seguimos hablando, insisten desde el equipo de María Jesús Montero. No, ya, bueno, claro, ¿qué te van a decir? ¿Qué te van a decir? Y el gobierno se esfuerza en intentar convencer a nadie de que puede gobernar sin presupuestos, con 148 escaños y sin decretos ley. Este último respecto, en el pleno del 11 de enero ya quedó claro que Sánchez no podrá seguir llevando a convalidación del Congreso normas salidas del Consejo de Ministros que no han sido negociadas previamente con los grupos parlamentarios. La clásica fórmula del trágala. Ni Houdini, el maestro del escapismo, podría salir de esta. Pedro Sánchez aún tendría la posibilidad de salir medianamente airoso si dijera tomar por culo todo, que gobiernan el PP y Vox, pero los independentistas ni agua, dejó la política. Sí, pero es que no quiere dejar la política. ¿A qué se va a dedicar Kinan el Birboru? ¿A qué se va a dedicar Pedro Sánchez? ¿Cuál es su expectativa laboral fuera de la política? Pues eso.